Bueno, vamos a empezar directo con un instante que la verdad es rarísimo. Casi un secreto. Hay un momento exacto en el que algo increíblemente pesado, algo que literal parece estar pegado al suelo de pronto, deja de ser invencible. Ojo, no es que se vuelva liviano de la nada ni que pierda masa por arte de magia, para nada. Simplemente se vuelve obediente. Así que en esta explicación a fondo vamos a desentrañar exactamente cómo logramos negociar con la realidad física, y todo usando nada más y nada menos que simple geometría. Y la perspectiva fundamental aquí, lo que tenemos que entender es que la materia no cambia de opinión. Digamos, esa roca enorme o esa puerta trabadísima que no cedía ante las manos desnudas, no han perdido ni un solo gramo de su peso original. Siguen igualitas. Lo que realmente pasa es que en lugar de atacarlas de frente y a lo bruto, les presentamos un argumento físico mucho más largo. Y ahí es donde la cosa cambia. Porque si oponemos esa fuerza bruta contra la geometría, el contraste es brutal. Por un lado tenemos músculos contra materia, un choque súper terco, directo que, seamos sinceros, casi siempre terminamos perdiendo miserablemente. Pero por el otro lado vemos esto que podemos llamar diplomacia geométrica. Es fascinante. Al empujar una barra larga de metal apoyado sobre una simple piedrita, podemos ver cómo la realidad, milímetro a milímetro, finalmente dice, ok, acepto el trato y cede. Pero a ver, hay una ley absoluta e inquebrantable que rige todo este fenómeno. Y es básicamente un contrato súper estricto con la realidad. Aquí no hay magia, ni hay un truquito para engañar al universo. Cualquier fuerza masiva que logremos ejercer requiere un pago, forzosamente. Y ese pago se cobra estrictamente en la moneda de la distancia que recorremos y el tiempo que le invertimos. No hay otra. Entonces, definamos formalmente nuestra herramienta principal. Una palanca no es un motor, ¿eh? No es una máquina misteriosa que genera potencia de la nada. Más bien, veámosla como una herramienta estructural que simplemente agarra y reubica el lugar exacto donde decidimos sentarnos a negociar con el mundo físico. Es cambiar las reglas del juego espacial. Y claro, aquí es donde se presenta el problema inicial que nos surge resolver, la famosa carga. El cuerpo humano, por más fuerte que sea, tiene límites anatómicos muy claros. Cuando hay que enfrentarse a una carga verdaderamente enorme, nuestras extremidades resultan cortísimas e insuficientes. La materia simplemente se niega a cooperar cuando el argumento que le damos con nuestros brazos es tan corto. Justo en este escenario tan complicado hace su entrada triunfal el héroe silencioso de toda esta ecuación, el fulcro. A veces puede ser una simple piedrita ahí tirada debajo de la barra, algo que a simple vista parece lo más irrelevante del mundo. Pero fíjense bien, ese punto exacto, ese pequeño apoyo, se convierte literalmente en el lugar preciso donde el universo acepta sentarse a hacer un trato con nosotros. Es el punto clave. Ahora, en el otro extremo de este trato está lo que llamamos el esfuerzo. Y aquí es súper crucial entender algo. Este esfuerzo no es energía nueva que nos sacamos de la manga. Para nada. Es más bien nuestra divisa física. Usamos toda esa larga distancia en nuestro lado de la barra como moneda de cambio. Con ella, pagamos el altísimo costo de desplazar un objeto que, de cualquier otra forma, sería completamente inamovible. Y bueno, las matemáticas detrás de esta negociación tienen una lógica aplastante, pero a la vez muy intuitiva. Si el objetivo es, digamos, multiplicar esa fuerza de empuje por 4, la realidad nos va a exigir un intercambio exacto y proporcional. El trato es clarísimo, lo que ganas por un lado, lo terminas pagando por el otro. O sea, esto funciona casi como una comprobación de cordura geométrica. Para que esa carga pesada logre elevarse apenas una cosita de nada a una fracción pequeñísima, las manos que están aplicando el esfuerzo tienen que viajar una distancia masiva, 4 veces mayor. Básicamente, en nuestro extremo tenemos que recorrer muchísimo camino, nada más para lograr que la carga viaje un poquito. Es un intercambio de espacio por fuerza. Lo cual nos lleva directo al concepto de brazo. Imaginemos una de esas puertas de madera súper pesadas y antiguas, de las que se hinchan por la humedad y desafían cualquier intento de abrirlas a empujones limpios. Intentar empujar cerquita de las bisagras es una desventaja absoluta, es imposible. Pero, si metemos una uña metálica o una barra larga en la orilla contraria, comprobamos al instante cómo esa lejanía física se convierte en puro poder. Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos al torque. Este es el concepto genial que nos explica cómo un movimiento súper amplio, de muchísimo recorrido en ese extremo lejano del brazo, se termina traduciendo en un empuje masivo y súper concentrado exactamente en el lugar donde más importa. Toda esa amplitud se condensa en pura potencia. Hay mucha verdad detrás de esta idea. Solo hay que pensar en el momento exacto en el que un objeto inmenso finalmente cruje y se despega del suelo. Si lo analizamos,
No se siente como una victoria rápida o explosiva, ¿verdad? Es más bien como una rendición súper lenta, una capitulación a regañadientes de ese material pesado. Es en el sentido más puro, geometría y persuasión trabajando juntas. Pero, ¿saben qué es lo verdaderamente increíble? Que ni siquiera necesitamos ir a un taller o a una obra para ver esto en acción. Nuestra propia anatomía practica esta diplomacia geométrica todos los santos días, de manera constante y súper silenciosa. Cada movimiento que hacemos usa nuestros codos o nuestras rodillas exactamente como fulcros, mientras que los tendones y los músculos son los encargados de aplicar ese esfuerzo. Ahora bien, existen diferencias fundamentales en el diseño de todo esto. Nuestras palancas biológicas humanas están diseñadas para favorecer la velocidad y la amplitud de alcance, muy por encima de la fuerza bruta pura. Y es exactamente por esto que nos fatigamos tan rápido y necesitamos la ayuda de herramientas de acero cuando toca enfrentarse a pesos extremos. Nuestro cuerpo tiene sus prioridades muy claras. Pero bueno, aquí es donde tenemos que pivotar hacia una realidad muchísimo más cruda. La palanca no regala absolutamente nada, ni un milímetro. Es hora de cobrar el peaje. Y es que este aparente vacío legal en la geometría del universo lamentablemente viene acompañado de una factura física que no perdona a nadie. Y estos son los precios inevitables que hay que pagar en el mundo real. Para empezar, multiplicar la fuerza nos exige un espacio operativo inmenso. Además, demanda una paciencia absoluta para poder celebrar un progreso que literalmente se mide en milímetros. Y de manera crucial castiga los materiales de una forma muy severa. Hablamos de una flexión tremenda en las barras y una presión brutal, hundiendo los puntos de apoyo. Y es que la teoría perfecta de la física, en algún punto, siempre termina chocando de frente con la textura rasposa y caótica de la realidad. Las barras muy largas, por más fuertes que parezcan, ceden bajo su propio compromiso y terminan doblándose. Las piedras que usamos como fulcro estallan o se hacen polvo bajo tanta presión. Básicamente, el mundo contraataca con furia contra nuestra ingeniosa geometría. Todo esto nos lleva a un riesgo latente y peligrosísimo. Como la palanca es, al final del día, un amplificador absoluto que magnifica las fuerzas al extremo, cualquier desliz, por más chiquito o insignificante que parezca, se traduce de inmediato en un rebote súper violento. Un simple resbalón en el agarre resulta en un latigazo peligrosamente magnificado que se va con todo contra quien esté operando la herramienta. Y la prueba de esto está ahí, a la vista. Basta con echarle un ojo a las herramientas antiguas para comprobarlo. Todas esas cicatrices, esas abolladuras y marcas de desgaste profundo en el metal son, literalmente, la firma física del trato. Al concentrar toda esa enorme fuerza en un área minúscula, la palanca muerde el material. Es un acuerdo repetido una y otra vez que va dejando heridas muy visibles en el mundo físico. Y así llegamos a la gran conclusión de todo este análisis. Ese peso inamovible del principio, la verdad, es que jamás fue destruido. Esa siempre fue la gran ilusión. La cruda realidad es que la palanca hizo algo mucho más sutil. Simplemente reubicó la dificultad. Agarró el costo del peso y lo trasladó hacia esa inmensa distancia recorrida, exigiendo una rigidez extrema a los materiales y, por supuesto, consumiendo nuestra paciencia. Todo esto se conecta de forma impecable con un concepto muchísimo más grande. La energía y el esfuerzo requerido en este universo son absolutos. No hay forma de negociarlos y reducirlos a cero. Es imposible. Lo único que hacen es cambiar de forma y de ubicación cuando utilizamos estas herramientas para intentar estructurar y dominar nuestro entorno. Y esto francamente nos deja con una tensión fascinante en el aire. Hasta ahorita hemos estado hablando de una negociación lenta, súper metódica y de un solo movimiento a la vez. Pero aquí surge una pregunta inmensa, una verdadera incógnita. ¿Qué rayos ocurre cuando agarramos esta diplomacia pausada y la forzamos a operar en un movimiento mecánico, continuo e ininterrumpido? Pues ahí es cuando la realidad se pone dura y presenta su siguiente gran obstáculo. Descubrimos rapidísimo que el enemigo implacable en las máquinas continuas ya no es el peso en sí. Resulta ser un nuevo impuesto, uno silencioso pero absolutamente devastador, que arruina el movimiento constante. ¿Y exactamente cómo es que las máquinas intentan evadir ese nuevo castigo? Bueno, ese será el fascinante límite que descubriremos la próxima vez. Hasta entonces,